No, vieja de edad. No, Qué una feo. antigua, diga. Qué Una feo antigua decir amiga. eso. No, Vieja yo amiga sé. no se dice. Una amiga de años. Una amiga de la infancia. Bueno, una amiga Sí. de hace unos De la... años. Porque si no parece como allá lejos de hace tiempo. Con quien hemos compartido espacios también hace mucho tiempo en Canal 9. Así es. ¿Cómo pasa la ¿Cómo vida? pasa Y el tiempo? siempre como Yo que... la conozco de chiquita. Ah, sí, Sí. Carlos. Pues somos del barrio. No me digas. Claro. Claro. Mira vos. Sí, del Xincan. Del Xincal, Claro. mis abuelos. Está con nosotros la doctora Viviana Fuentes Juárez, pediatra. Bienvenida, Vivi. Pero muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes. Va a venir todos los jueves, Carlos, Bueno, muy Vivi, y bien. vamos a hablar de cuestiones que nos importan mucho, que son nuestros niños. Claro. Todos los jueves y le decimos a la audiencia que nos dejen consultas. Y se las Exactamente. vamos pasando cada jueves, ¿eh? Todos los jueves le vamos dejando las preguntitas, las cosas Sí. que la gente quiere saber, porque Vivi no es cualquier pediatra. No. Y no es porque sea mi amiga, sino porque además acaba de retornar de un viaje a México, pero que lo cuente ella. Fue un viaje, no fue un viaje de placer, sino un viaje ganado por un trabajo presentado. A ver, ¿de qué se trata, Así Vivi? es, bueno, muy contenta, un gusto estar con ustedes, realmente Carlos, Gaby, desde hace muchos años nos conocemos. Sí, este es un viaje que realmente fue inesperado para mí porque había presentado un trabajo hacía bastante tiempo y sobre un tema que es bastante novedoso, que es sobre el empleo del exceso de proteínas, la relación con la obesidad en los niños, que esto es algo muy nuevo, realmente son teorías que ya empieza Roland Cachera desde hace un tiempo en Francia y que muchas empresas han comenzado a investigar sobre el tema, así que bueno, esto me permitió, digamos, acceder a un viaje, a una reunión científica en la ciudad de Guadalajara, México, junto con colegas muy destacados de Buenos Aires y uno de Mendoza y otra colega de Tucumán. La verdad que fue un honor estar en ese grupo, pertenecer a ese grupo, sobre todo, digamos, no solo por la capacidad científica de quienes lo integraban, sino también la capacidad humana. Fuimos llevados por un laboratorio y bueno, compartimos con gente de Guadalajara, de México, conocimos una planta, digamos, de este laboratorio donde fabrican ¿Qué las laboratorio leches. es? Es laboratorio Nestlé. Ajá. Que fabrican en Ocotlán, es una de las fábricas más grandes, productoras donde producen leches maternizadas. Se especializan en leches maternizadas en esa planta específicamente. Es la más grande del mundo dentro del laboratorio Nestlé. ¿Y en qué consiste ese trabajo? ¿Cuál Ese ha sido el trabajo hallazgo? en realidad es la relación del exceso de proteínas y la relación con la obesidad infanto-juvenil y por lo tanto también con, digamos, la obesidad o la predisposición a la obesidad en los adultos. Y esto se manifiesta en 3 generaciones posteriores. Hoy por hoy estamos hablando acerca de lo que significa los primeros 1000 días de vida del bebé. Los primeros 1000 días de vida del bebé incluyen 270 días, que es en el periodo de la concepción, 365 días del primer año de vida y 365 días en el segundo año de vida. Todos tenemos tenemos genes que, digamos, se van a manifestar de acuerdo a otro que se llama, otro concepto que ahora hablamos de epigenética. ¿Qué es lo que es la epigenética? Está constituida por sustancias químicas, entre ellas también proteínas, que se adquieren en forma natural, a través de los alimentos, o en forma artificial, a través de medicamentos o a través de tóxicos inclusive, que van a influir, digamos, para que este gen se manifiesten o no se manifiesten. Y esta manifestación de estos genes, según, digamos, este tipo de alimentos y este tipo también en algunos casos de medicamento, nos podrían llevar, digamos, a predisponer a que nuestros órganos y tejidos se alteren en forma permanente, permitiendo una ganancia de peso en forma excesiva. Entonces, esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo, es decir, saber que desde la concepción misma tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que cuidar también, por supuesto, las otras sustancias que se ingieren, con el objeto de prevenir enfermedades como, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, La obesidad en los niños, ¿no es cierto? la obesidad en los niños y por lo tanto en el adulto. Sabemos que un niño obeso
que llega hasta los 18 años aproximadamente, según sea, digamos, varón, y 16 años si es mujer. Si llega a esas edades, que son edades críticas de crecimiento, con un exceso de peso, tenemos muchas más probabilidades de ser un adulto obeso. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida, es un periodo sensible en donde se forma un mayor número de células grasas. Y en la adolescencia hay un segundo, digamos, periodo sensible en donde estas células grasas aumentan de tamaño. Entonces, la disminución de estas células grasas a veces ya es muy difícil en la etapa adulta. Por eso decimos que la prevención de la obesidad en el adulto comienza previniendo la obesidad en el niño. Y hoy por hoy se sabe que hay que evaluarlo desde la concepción misma. En los bebés recién nacidos. Desde la concepción. Si sos un poquito observador, cuando vas al colegio, por ejemplo, y ves muchos niños, a ver que la mayoría son obesos. Bueno, en realidad, hasta hace poco, Carlos, nosotros nos preocupábamos desde el punto de vista de salud con la desnutrición. Era la desnutrición nuestro gran problema, las anemias ferropénicas, es decir, por falta de hierro. Hoy realmente el mayor problema que nosotros tenemos que afrontar como médicos, como pediatras fundamentalmente, es la obesidad. El sobrepeso y la obesidad. Es significativo el incremento, no solo en la Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, en donde, digamos, el exceso de peso lleva al sobrepeso y a la obesidad, y por lo tanto también hemos visto un incremento muy importante de las muertes por enfermedades cardiovasculares. Hasta hace un tiempo, digamos, las muertes eran fundamentalmente por procesos infecciosos, posteriormente, digamos, y por procesos neoplásicos. Los procesos neoplásicos han continuado, digamos, y mantienen, digamos, ¿cuáles son los neoplásicos? los cánceres, entonces en los adultos. Pero, digamos, las enfermedades cardiovasculares, digamos, las muertes por enfermedades cardiovasculares no eran tan importantes. Los procesos infecciosos por infecciones, por bacterias, por virus, las muertes han disminuido, probablemente con el advenimiento de antibióticos nuevos, nuevas terapias, pero lo que ha aumentado significativamente son las muertes por enfermedades cardiovasculares. Y esto tiene que ver con la obesidad, es decir, el incremento de triglicéridos, que son las grasas en sangre, de otros lípidos como colesteroles, el LDL. Todo esto lleva a que las enfermedades cardiovasculares sean mucho más frecuentes. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? Esto no lo vamos a prevenir ya en la etapa adulta, lo prevenimos en la infancia. Y hoy por hoy ya no se está hablando que solo en la infancia. La prevención viene desde la concepción misma, y hay quienes dicen desde que antes de la concepción, cuando son adolescentes, ya tenemos que empezar a preparar a esta adolescente que va a ser mamá con una alimentación adecuada. Es increíble esto, es decir, esta teoría se llama teoría del programming metabólico, y esto es lo que está, digamos, lo que nos está, digamos, poniendo muy se está poniendo muy en boga, y nosotros como pediatra tenemos que estar muy atentos. ¿Las leches maternizadas contribuyen a esto del sobrepeso en los bebés? Bueno, existen, digamos, y en este tema es un tema muy importante que tenemos que tratar. La leche materna es, por supuesto, el alimento ideal para el bebé. Tiene una cantidad óptima de proteínas, y dentro de las proteínas, calidades de proteínas que son las adecuadas para que el bebé crezca en forma adecuada. Recordemos que cada especie, digamos, produce leche para sus descendientes. La vaca produce leche para su cría, la mamá produce leche para su bebé. En este caso, por ejemplo, recordemos que la vaca, por ejemplo, dobla su tamaño corporal a las 6 semanas de vida. El niño dobla su tamaño corporal aproximadamente al 5.º mes de vida. Por lo tanto, la cantidad de proteínas que tiene la leche de vaca es muy superior a la cantidad de proteína que tiene la leche materna. Entonces, si yo le doy a este bebé, digamos que es un bebé de ser humano, le doy una leche que es una leche distinta a la del ser humano, le doy leche de vaca, que tiene 3 veces más la cantidad de proteína que la leche materna, ese bebé va a crecer mucho más rápido. Pero también ese bebé va a producir ciertas proteínas o aminoácidos que van a ser los que van a ser responsables posteriormente de la obesidad de ese bebé. ¿Por qué? Porque se van a formar más células grasas, y esto lleva a la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una buena leche maternizada, ¿qué es lo que tiene que tener? Cantidades bajas de proteínas, pero cantidades bajas de proteína lo más parecido a la leche materna, que le permitan crecer en forma adecuada, y no solamente en cantidad, sino también
en calidad de aminoácidos o calidad de proteínas. Recordemos que las proteínas representan el 50% del peso corporal en seco de un ser humano. Las proteínas son muy importantes para muchas funciones. Las proteínas son importantes para la contracción muscular, para la digestión, porque las enzimas son proteínas, para la inmunidad, es decir, las defensas son proteínas, las hormonas son proteínas, el oxígeno es transportado por proteínas. Necesitamos proteínas, pero necesitamos proteínas en cantidades adecuadas y en calidades adecuadas. Es por eso que la elección de una muy buena leche, es decir, lo ideal es que la mamá, digamos, dé la teta a su bebé. Claro. El pecho materno y la leche de madre, ninguna empresa todavía la ha podido, digamos, sustituir. Pero si en algún caso la mamá no puede dar leche materna exclusiva, evidentemente como pediatras deberemos elegir las leches maternizadas que más se parezcan a la leche materna. ¿Para qué? Para prevenir todas estas patologías. Y no solo la obesidad, Gaby, sino también sabemos que el exceso de solutos, el exceso va a llevar a una afectación también del riñón. Cuando damos leches que tienen mucha cantidad de proteína, el riñón aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, no solamente es solo tamaño, sino que altera su función, produce una mayor filtración y a la larga, digamos de aquí a muchos años, no es en forma inmediata, podemos llegar a producir lesiones en el riñón. Entonces no es dar cualquier leche, es elegir cuándo darla, cómo darla. Y siempre, por supuesto, insistiendo que no hay nada mejor que la leche materna. Ahora, la combinación de la leche materna con la leche de vaca. La leche maternizada. Que en realidad es leche maternizada. Yo leche de vaca la prohíbo a mis pacientes. Son leches maternizadas. Hay muchos papás que dicen no. Son iguales las leches. Dice, claro, pero dice que con la leche materna no sacia el hambre. Bueno, entonces debemos... dice, se toma una mamadera, le doy 2 mamaderas. Bueno, es una consulta muy frecuente en el consultorio. Recordemos que a partir de la tercera semana, aproximadamente hasta los 2 meses y medio de vida del bebé, los bebés tienen, digamos, necesidad de una mayor succión. Pero esto no quiere decir que se quede con hambre. En realidad, aparentemente sería una necesidad de estar en contacto con la mamá. Y el llanto no siempre es sinónimo de que el bebé tiene hambre. A veces es sinónimo de una caricia, del estar un poco más tranquilos, y recordemos también de que los llantos de los bebés también se producen por inmadurez del sistema nervioso y no es porque le duela la pancita o porque, digamos, tenga hambre. Entonces tenemos que evaluar correctamente cuándo el bebé tiene que tomar más leche y cuando no, porque ¿qué es lo que pasa? Hay papás que le dan muchísima leche. Sobre todo los papás primerizos. Y eso va a producir cólicos, porque yo siempre le digo al papá, a ver, ustedes comen a cada rato, vamos a ver si no les duele el estómago, y les duele el estómago. A los bebés es exactamente lo mismo, no podemos estar en forma permanente. Todo niño tiene una capacidad gástrica, es decir, su estómago tiene una capacidad gástrica que es aproximadamente 30 centímetros cúbicos por kilo de peso. Si ese bebé toma más de esa cantidad, el excedente lo va a vomitar. Entonces por eso tenemos que saber cuánta leche darle, pero sobre todo también, Carlos, saber qué leche dar. No es lo mismo dar una leche a un bebé a un niño que tenga 1 año que a un bebé recién nacido. Los requerimientos son totalmente distintos. Sabemos que en los primeros meses de vida el bebé necesita crecer más rápido que por ejemplo, que terminando el primer año de vida. El niño crece rápidamente en los 3 primeros meses de vida, después su crecimiento hasta los 6 meses crece un poquito menos, después de los 6 meses hasta el año menos, y después del año su crecimiento es mucho menor. Por eso recordemos de que el bebé va a triplicar su peso en el primer año de vida. Es fundamental esto. Me dejó helada. Y sí. Porque ahora me estaba acordando porque que es normal, uno lo ve en los papás de ahora, de darle mamaderas con leche maternizada porque sí. el chico llora, porque todos lo hemos hecho. Y cuando la teta es normal, o sea, su consumo de leche materna es normal. Claro. Y sin embargo le siguen dando. Le refuerzan. Claro, y dice, qué gordo que está tan gordo. No, ¿cómo come? Bueno, este es otro concepto que tenemos que desterrar. Capaz que si pudiera hablar el bebé le dirías, basta, no tengo más hambre. Exactamente, quiero una caricia, claro. Quiero que alguien me acaricie, quiero en realidad digamos, estar cerca de su mamá. Y a también veces se sabía decir mucho, te agarran la teta de chupete.
los Claro, bebés. también. Porque quieren estar en contacto con la su mamá. mamá. Sí. Y Es se el duermen contacto. mamando, ¿no? Y también es otra cosa, ¿no? Recuerden que estuvo muy pegado el bebé con su mamá, entonces siente, digamos, que cuando la mamá está muy nerviosa porque el bebé llora, se produce una contracción muscular y una aceleración de los latidos cardíacos de la mamá y el bebé sigue llorando por eso. Entonces a veces digo, pásenle a otro miembro de la familia que esté más tranquilo y se calma el bebé. Entonces esto también es importante, que no siempre el llanto del bebé es sinónimo que le duele algo. O que El quiere llanto, comer. O que quiere comer. Entonces, y también esto recordar, ¿no? Es decir, no es que cualquier leche puedo darlo, por eso a veces se cree de que existe como un mito entre que sí, porque esta otra leche, que laboratorios, no, en realidad uno cuando elige, digamos, dar una determinada leche es porque sabe lo que le está dando y estos son los avances permanentes que tenemos en la industria, digamos, de lo que es el láctea y por lo tanto tratamos de dar la leche que se da, que es La lo más adecuada. parecida a la leche materna, que es lo que tratan de lograr todas las empresas. Hubo una época que estaba muy de moda la S26, que era la leche que, por ejemplo, le daba a mis bebés yo. Claro. Se usaba, todo el mundo, todos te mandaban S26. Y las obras sociales también las daban. Ya no viene más, ¿no? Hay ¿No? otras leches. Ahora se usa la NAN. Otras leches. La NAN, la Sancor bebé. Bueno, La ahí, Sancor no. no. No, porque es Hay una líquida. que sí, otra que no. Porque es líquida, Claro, ¿no? lo que pasa es que hay leches que son, digamos, más parecidas a la leche de la vaca en sí. Claro. ¿Mm? Y hay otras leches que tratan de hacerlo lo más parecida a la leche materna. Y es esto, inclusive dentro de las leches maternizadas tenemos que elegir aquellas, digamos, de que tienen la cantidad de proteínas lo más parecido a la leche materna y que la adición de otros componentes como son, por ejemplo, los probióticos. Los probióticos, esto es un concepto nuevo, son microorganismos que se incorporan en la leche y que intervienen en lo que es la inmunidad a nivel del intestino del bebé. O sea, de que yo cuando doy leches con, por ejemplo, con probióticos, también estoy dando o fortaleciendo lo que es la inmunidad a nivel del aparato digestivo de ese bebé. Entonces, no es solamente cuando uno elige una leche por el sabor, que en realidad es muy bueno que sean leches con buen sabor, con buen olor, con buena textura, que tengan Igual una buena la leche de madre es horrible. Y sí. Solamente al bebé le gusta. Bueno, nosotros en esta, digamos, en esta visita a la fábrica, en uno de los pasos, nos propusieron ser catadores de leche. Así como hay catadores de vino, hay catadores de leche maternizada. La verdad que yo esto no lo sabía. Entonces nos pusieron, digamos, tarros de leche sin nombre y nos pusieron también, digamos, el polvo y después la leche reconstituida ya. Y teníamos que el que quería, por supuesto, hacer una cata de leches y la verdad que fue bastante interesante probar distintas leches y evaluar en lo que era el olor, el sabor, digamos la textura, así que es fue fea, muy ¿no? interesante. Bueno, a mí me gustó. No, no, hay leches y hay algunas de ellas, no que vamos a dar de buen nombres, sabor. pero son de muy buen sabor, algunas de ellas de muy buen sabor, y hay otras que realmente a mí me han descompuesto el estómago. Entonces, digamos, y no sabíamos cuál era jamás cuál, la recomendaría, dice. Hay ¿no? algunas que ya vine y dije no las recomiendo Bien porque a mí loca. me descompuso el estómago, pero hay otras que son realmente muy buenas. Después vamos a hablar porque hay algo que me parece que también es muy interesante, que hablemos del azúcar en la leche de los niños. Exactamente. El agregado del azúcar. Bueno, en realidad las leches maternizadas no llevan llevan. agregado de azúcar. Nosotros sabemos que después del año de vida recién se podría incorporar el azúcar en las leches, pero antes del primer año de vida el azúcar no se debe incorporar a la leche ni ninguna otra sustancia, es decir, es la leche solamente reconstituida como lo indica, digamos, cada fabricante. Y en esto, cuando ponemos la medida, tiene que ser una medida al ras, no hay que, digamos, moverla o sobrecargarla a la cuchara, porque eso vamos a estar haciendo daño al bebé. Estas leches han sido, digamos, estudiadas para esa determinada concentración, para ser reconstituidas de una determinada manera. No tenemos que alterar eso. ¿Se le da agua a los bebés?
a los bebés después del sexto mes de vida, cuando nosotros incorporamos el alimento sólido. Antes del sexto mes de vida no tenemos que dar agua, el niño necesita solamente leche, de ahí viene el nombre de lactante, necesitan leche solamente, el agua no. Y leche materna. Y leche materna, por supuesto, es fundamental, y yo insisto con que la leche materna, no hay nada mejor que la leche materna. Y si no puede, porque por ahí hay mamás que trabajan o mamás que tienen algunas patologías, podemos utilizar alguna otra leche maternizada que sea lo más parecido a la leche materna. Y el agua recién cuando incorporamos los sólidos, particularmente yo los incorporo después del sexto mes de vida. ¿El chupete? Antes no, porque todavía sus enzimas digestivas no están, digamos, maduras para digerir ciertos alimentos. El chupete de acuerdo al peso corporal del niño. Hay niños muy pequeños que nacen muy pequeños y que les cuesta recuperar su peso de nacimiento o han descendido en forma significativa inicialmente su peso de nacimiento, en los cuales solicito que no se dé el chupete porque el chupete involucra un gasto de energía importante. Ahora, si el bebé tiene un muy buen peso de nacimiento, crece correctamente, no hay problema en darle chupete. ¿Qué pasa si le das el chupete y no lo quiere? ¿Pasa algo? Porque no, si no lo quiere, listo, no se lo da, no lo quiere, mejor. No, porque también es todo un tema en la familia, sobre todo con las mamás primerizas, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. Dale el chupete. Aparte porque todo el mundo opina, es lo que sucede con las mamás primerizas, opina el abuelo, opina el tío, opina la vecina, y bueno, y no siempre, digamos, los consejos son los adecuados. Por eso lo ideal es que su pediatra sea quien determine, digamos, cada paso que vaya a dar, que lo consulte. Que le parezca tonta la pregunta, pero hay que hacerla. ¿Y mojar el chupete en miel o en qué? Prohibidísimo. En azúcar. Un chupetín a un bebé. Es terrible. Nada de azúcar. No, yo le pregunto todo lo que hemos alguna vez hecho, nos han dicho que hagamos. La miel, aparte de ser... Es igual que la medida que está recomendada para el bebé, es esa medida. Sí. Porque, como decía recién, porque el bebé llora, se queda con hambre y le dan un poco más. No, es terrible, más dolor de estómago va a tener. Y no saben por qué vomitan. No, y después siguen con los dolores, entonces le siguen dando más. No, la miel es muy alergénica, produce mucha alergia, por eso yo particularmente no la indico hasta después de los 9, 10 meses. Y por el otro lado hay que saber dónde se compra la miel, porque hay mieles que vienen contaminadas y pueden producirnos infecciones severas en los pequeños. Entonces, prohibida la miel. Sabemos que también a los niños no tenemos que darle alimentos dulces o azúcares. ¿Por qué? Porque también vamos a favorecer en el futuro un consumo de azúcares y este niño va a tener mayor predisposición a la obesidad. Entonces, así como desde... ¿Gaseosa? Prohibidísimo tampoco, menos agua, solamente agua en la edad que tiene que tomar agua. ¿Es cierto que si la mamá toma gaseosa cuando está amamantando, el bebé tiene gases? No, eso también es un mito. Bueno, ¿visto cómo nos mienten? Pobre, sí, es un mito. A mí me han torturado. Y pobre, yo también, van algunas mamás primerizas y que vienen con esto, digamos. A veces es muy difícil. Que tome hierviado porque tiene más leche. En realidad, cerveza, malta. La malta, bueno, produce, digamos, la malta aumenta la producción, digamos, de leche y una. Sí, una buena. Y el tema del mate cocido en realidad es por la hidratación. Sabemos que la mayor producción de leche la vamos a lograr con una succión del bebé. Cuanto más succión el bebé, más leche va a tener la mamá porque estimula una hormona que es la que hace bajar la leche o producir más leche. Digamos, una buena hidratación y tranquilidad. Son 3 factores fundamentales. Hidratación, succión y que esté tranquila la mamá. Esto nos va a hacer producir que la mamá, nos va a llevar a que la mamá produzca más leche, digamos, para su bebé. Ningún tipo de gaseosa, ningún tipo de dulces, nada que sea salado, también incorporar sal en las comidas, porque sabemos de que esta sal es cuestión, digamos, de costumbre. Si nosotros desde pequeño lo acostumbramos a incorporar sal, tiene mucha más probabilidad de que cuando sea más grande incorpore sal en sus comidas y esto nos lleva, digamos, a una hipertensión. ¿Cómo prevenimos? Sacándole la sal de la dieta. Solamente cuando se cocina el alimento podemos incorporar un poco de sal, pero cuando ya hacemos el puré no es necesario incorporar sal y mucho menos azúcares. Azúcares bajo ningún... O sea, no hacerle el puré al gusto nuestro. No hacerle el puré al gusto nuestro. Claro. Nosotros comamos lo que en realidad debiéramos comer mejor, pero al bebé hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a los papás, así como cuidamos su colita, cuidamos de la temperatura, cuidar, digamos, lo que el bebé ingiere es fundamental. Y esto no es solamente que lo diga yo, estos son los nuevos estudios, ¿no? Que vemos que lo que damos a comer al bebé, tanto la alimentación como el medio en el cual se desarrolla, es
importa es la famosa epigenética, que va a influir sobre esos genes. Los genes no se van a modificar, los genes siguen siempre. El ADN de cada uno de nosotros se va a mantener. ¿Qué es lo que se va a modificar? Es la manifestación de estos genes. Entonces, la manifestación de estos genes va a estar determinado por estos factores epigenéticos, como son la alimentación y el medio ambiente. Por eso la alimentación es fundamental para prevenir estas enfermedades en el futuro, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y comer nada hasta los 6 meses. Comer nada, porque el intestino del bebé no está maduro, es un mini intestino poroso. Antes y por el otro lado mandaban darles de comer a los 3 meses. Antes era muy frecuente. Digamos, esto ha ido cambiando y para esto sirve, digamos, la medicina. Para esto tenemos que estar estudiando en forma permanente, para esto tenemos que estar actualizados. Por eso yo siempre digo, el médico no se puede quedar con lo que sabe hoy, tiene que estudiar mañana lo que salió mañana en realidad, y siempre estar, digamos, actualizándose. Hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que yo indicaba cuando yo recién me recibí de pediatra, hay cosas que indicaba. Hoy por hoy sé que algunas de esas cosas se han modificado, claro, han cambiado, y entonces tenemos que cambiar nosotros también. Tenemos que ver qué es lo mejor para nuestros pacientes y, por supuesto, acompañándolas a la mamá en esto que es tan importante como es su bebé, ¿no? Como es el cuidado de su bebé. Bueno, la última, porque si no, yo la tendría toda la tarde acá. Se me ocurren 1000 preguntas. Sí. Y no le íbamos a preguntar todo esto, le íbamos a hablar de viaje, pero bueno, igual vamos a seguir charlando el jueves que viene. Sí, sí. Pero hay una gran duda en cuanto a cómo debe dormir el bebé. Exactamente, este boca fue arriba, un gran boca cambio. Abajo, de costado. Digamos, yo a mi hijo, por ejemplo, bueno, tengo que decir, yo hasta que mi hijo nació, yo lo ponía boca abajo, porque eso era lo que se sabía en ese momento. A partir de estudios que hace la Academia Inglesa de Pediatría y después las otras academias de pediatría, se sabe que la posición más segura para que el bebé duerma es boca arriba y si no de costado. Ya no se pone más al bebé a dormir de boca abajo, y esa es una de las cosas que podríamos tocar en uno de estos jueves un poco más profundamente acerca de por qué el bebé no tiene que dormir boca abajo. Estos son los grandes cambios también que hubo en lo que es la pediatría. Bien. Bueno, la dejamos. Listo, sí, apasionante. Ay, me encanta hablar de todas estas cosas. Las chicas hacen sí del otro lado. Sí. Yo recuerdo que a mis bebés les ponía el chupete con quiero. Yo pero también. Es muy frecuente, yo inclusive también. lo tengo, pero inclusive lo tengo, no hay que ponerlo. No. Inclusive, digamos... claro, digamos, porque ellos no tienen el gusto del dulce, se lo generas vos. Exactamente. Y después ya piden. Claro. Por supuesto. Los bebés, en realidad los niños, hasta los 3 años de vida tienen un mecanismo donde ellos regulan la cantidad y los alimentos que deben consumir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papá hasta los 3 años de vida? Proporcionarle horarios, es decir, incorporar horarios. El niño no tiene que comer a cualquier hora, el papá son los que ponen los horarios de comida, y que sean alimentos de buena calidad. Y esto de que tiene que comer mucho, tiene que comer poco, que los papás se preocupan porque comen muy poco, este es uno de los temas que también podríamos tratar en otro de los jueves, porque es una de las consultas muy frecuentes. ¿Cuánto tiene que comer mi bebé? Mi bebé no come, toma solo leche y no come, esto me asusta. Entonces estos temas son importantes porque son en la consulta, digamos. Sí, porque diaria. de última nos disfrazamos de payaso, de hormiga, hacemos cualquier cosa para que coman. Y por ahí no quieren comer, le abrimos la boca, les metemos la cuchara. Eso es terrible. Es pobre niño y pobre me padre. La atención del bebé cuando llora, cuando está con la mamá, porque la mamá tiene algún problema, entonces inmediatamente que lo tome otra persona que está más tranquila. Es increíble, la contracción muscular y la aceleración de los latidos cardíacos de la mamá, el bebé la siente. Y entonces sigue irritable. El bebé hasta aproximadamente se considera que el 9º mes de vida se considera como una unidad con la mamá. Es por eso que cerca del 9º mes de vida siente que es distinto a su mamá y empiezan los llantos. Entonces empiezan esos terrores. El bebé que no me lloraba en el consultorio hasta el 8º o 9º mes y me empieza a llorar porque siente una angustia, siente esa separación de la mamá. Hasta el 9º mes se siente que es una sola cosa con su mamá. Y esto es muy importante. Y bueno, y siempre insistir con esto de las leches, por favor. Recordemos que las leches, cuanto menor contenido de proteína y mejor calidad tenga, vamos a evitar que nuestro bebé, y hasta por 3 generaciones posteriores, nos predispongan a la obesidad. Hoy la obesidad es un flagelo. La Organización Mundial de la Salud la ha considerado una pandemia
a la obesidad. Entonces la tenemos que empezar a tratar a la obesidad como un problema de salud, y es un problema de salud más importante tal vez en este momento que la desnutrición. Por eso hoy hablamos de una malnutrición, porque esto nos va a llevar realmente a producir... Se nota, vas a un acto, una escuela donde hay niños y te vas a dar cuenta, y si sos observador, que la mayoría son obesos. Exactamente, y hablamos de 3 generaciones porque hablamos, la generación número 1 es la mamá, la concepción, la generación número 2 es ese bebé, y la generación número 3 porque las células, digamos, que van a producir o que van a posteriormente óvulos y espermatozoides, también se va a ver afectado. Esta teoría del programming metabólico habla de que existe una afectación permanente de células y tejidos en favor a una ganancia de peso. Por lo tanto, digamos, una buena alimentación desde la mamá, digamos, va a ser fundamental para prevenir hasta estas 3 generaciones que hablemos. También, ¿no? Es fundamental, el sedentarismo también es otro de las cosas importantes a tratar. Estaba pensando que yo aumenté 30 kilos con cada hijo, me vaciaba la heladera, me comía todo. Tuve suerte, pero en realidad pésimo, eso no se debe hacer. No se debe Hay que cuidar mucho la alimentación. Es fundamental cuidar la alimentación, y por eso hoy sabemos que desde la concepción misma, pero ya se está hablando desde que antes de la concepción, es decir, desde que la pequeña esta se desarrolla, ya cuidar su alimentación para prevenir todas estas otras enfermedades, porque no es algo que lo supongamos, que sean teorías, esto está comprobado científicamente que así es, y es por eso que hay muchos laboratorios y muchas empresas que han hecho una modificación, digamos, en estos estándares de lo que es la composición de sus alimentos. O sea que todos los que han fabricado hasta ahora leches maternizadas con tantas proteínas tienen que ir presos, más o menos. Lo que pasa es que esto es nuevo, claro, se conoce a partir de ahora, y entonces creo que a partir de ahora, y esto es lo nuevo, esto es lo llamativo, porque antes se decía, coman proteínas porque no engorda. Esto, pero lo he escuchado, digamos, el consumo de proteínas, lo que engorda son las grasas y los azúcares. No, cuidado. Hoy por hoy, en los niños, en los pequeños, sobre todo en los del primero y el segundo año de vida, pero también se habla en los de los adolescentes, porque es otro periodo sensible de ganancia de peso, el exceso de proteínas nos va a llevar a un exceso de peso. Entonces, esto es lo nuevo, esto es lo llamativo, dicen proteínas, obesidad, es como que no se entiende, inclusive hay en algunos gimnasios y algunas cosas que los chicos consumen proteínas, y esto nos va a llevar no solamente al exceso de peso, sino también a sobrecargas en el riñón, que pueden ser mantenidas en el tiempo. Estos excesos de proteínas nos pueden llevar a producir lesiones renales que a veces no se puede volver atrás. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene. Si Dios quiere, por supuesto, el jueves que viene. Si no gana otro premio y se nos vuelve a ir. Por ahí gana otro premio, otro viaje. Otro viaje. Acá el jueves. Por supuesto, acá el jueves. Muy bien. Bueno, muchas gracias. A ustedes, Una pequeñita pausa, ya volvemos. Una niña que decir cómo explicar.